Durante años alimenté a mi hijo mientras él me llamaba inútil. Las palabras salieron de mis labios como cuchillos que se clavan en el alma, cortando años de silencio que había guardado como secretos en lo más profundo de mi corazón. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Esperanza Morales, tengo 67 años, y durante toda mi vida he vivido en la colonia Santa María la Ribera, en el corazón de la Ciudad de México. Esta mañana de octubre, como cada día desde hace 30 años, me levanté a las 5 de la madrugada para preparar el desayuno de mi hijo Rodrigo y su familia, que viven conmigo en la casa que mi difunto esposo José y yo compramos con tanto sacrificio hace 4 décadas. Mis manos arrugadas, que han amasado miles de tortillas y han sostenido mi rosario en incontables noches de desvelo, temblaron mientras encendía la estufa de gas. El aroma del café de olla llenaba la cocina, mezclándose con el olor a comal caliente y los frijoles refritos que había dejado preparados desde la noche anterior. La Virgen de Guadalupe me observaba desde su marco dorado en la pared, sus ojos misericordiosos testigos silenciosos de mi rutina diaria de servicio. Señor Jesús, susurré mientras revolvía los huevos estrellados, dame fuerzas para otro día más. Era la misma oración que había repetido cada mañana durante los últimos 10 años, desde que Rodrigo perdió su trabajo en la fábrica textil y decidió que era más fácil vivir de mi pensión que buscar otro empleo. El reloj de la cocina marcaba las 6:30 cuando escuché los pasos pesados de mi hijo bajando las escaleras de madera, que crujen con el peso de los años. Rodrigo apareció en la cocina con el cabello despeinado, usando solo una camiseta manchada y pantalones de pijama, arrastrando las pantuflas como si cada paso fuera un esfuerzo sobrehumano. ¿Ya está listo el desayuno, vieja?, me gritó desde la puerta, sin siquiera un «buenos días» o una mirada hacia mi rostro. Sus ojos, que antes brillaban con la misma luz que tenían cuando era niño y me abrazaba después de la escuela, ahora solo mostraban fastidio e impaciencia. «Ya casi, mijo», respondí con la voz suave que había aprendido a usar para evitar sus explosiones de mal humor. «Nada más deja que se terminen de cocer los frijoles. Apúrate, tengo cosas importantes que hacer hoy», bufó, mientras se dejaba caer en la silla de la cabecera, la misma donde solía sentarse su padre para presidir nuestras comidas familiares llenas de risas y conversación. Serví su plato con la precisión de quien ha realizado el mismo ritual durante décadas. 3 huevos estrellados exactamente como a él le gustaban, con las yemas apenas cuajadas, frijoles refritos con un toque de comino que había aprendido de mi madre, tortillas recién hechas, todavía tibias del comal, y una taza de café endulzado con piloncillo, preparado en la olla de barro que había sido regalo de bodas de mi suegra. «Esto está frío», murmuró después del primer bocado, aunque el vapor aún subía del plato. «¿Para qué sirves si ni siquiera sabes cocinar bien? Mi esposa hacía mejor comida cuando estaba aquí». Sus palabras me atravesaron como siempre lo hacían, pero mantuve el rostro sereno mientras regresaba a la estufa a calentar más tortillas. Su esposa, Carmen, nos había abandonado hacía 5 años, llevándose a mis 2 nietos preciosos, Luis y María, cuando ya no pudo soportar las constantes demandas de dinero de Rodrigo y sus arrebatos de cólera que convertían nuestra casa en un campo de batalla. «Perdóname, mijo», susurré, aunque por dentro mi corazón se encogía como papel quemándose. «Voy a prepararte unas tortillas más calientes». Mientras calentaba el comal otra vez, mis ojos se posaron en la fotografía enmarcada que descansaba sobre el refrigerador. Rodrigo a los 8 años, sonriendo con la boca llena de chocolate después de su primera comunión, sus pequeñas manos juntas en oración, vestido con su traje blanco. Ese niño inocente que había prometido cuidar de su mamá cuando fuera grande, parecía haberse desvanecido para siempre, reemplazado por este hombre de 42 años que me veía como su sirvienta personal. «¿Y el dinero para la renta?», preguntó sin levantar la vista de su plato, masticando ruidosamente mientras revisaba su teléfono celular, uno de los últimos modelos que yo le había comprado con mis ahorros hace apenas 3 meses.
Ya lo tengo apartado, mijo. No te preocupes. Mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. La renta de la casa era de 8,000 pesos mensuales, casi toda mi pensión, pero era lo que él me exigía como contribución por vivir aquí, aunque la casa estuviera a mi nombre desde que José murió. Más te vale. Y necesito 5,000 pesos para arreglar el coche. Sus ojos finalmente se alzaron hacia mí, pero no con cariño o gratitud, sino con esa mirada que había aprendido a reconocer, la mirada de quien considera que tiene derecho a todo lo que poseo. ¿5,000 pesos? Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Pero, mijo, ya no me queda mucho de este mes. ¿Me estás cuestionando? Su voz se elevó peligrosamente, y yo di un paso atrás instintivamente. Después de todo lo que he sacrificado por vivir en esta casa vieja y cuidarte en tu vejez, ¿me vas a negar un favor tan pequeño? Cuidarme. La ironía de sus palabras me dolió más que cualquier grito. Yo era quien cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa, pagaba los servicios, compraba la comida, y me levantaba en las madrugadas cuando tenía pesadillas o resaca. Yo era quien había vendido las joyas de mi madre para pagar sus deudas de juego el año pasado. Yo era quien mentía a los vecinos sobre por qué mi hijo, exitoso, no tenía trabajo. No, claro que no te estoy cuestionando. Mentí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionar mi fachada de tranquilidad. Solo necesito revisar cuánto tengo guardado. Rodrigo gruñó y regresó a su desayuno, mientras yo me dirigía a mi habitación con pasos silenciosos, como había aprendido a caminar para no molestarlo con ruido innecesario. En el cajón de mi cómoda, bajo la pila de rebozos que ya no usaba, guardaba el sobre con los billetes que constituían mis últimos ahorros. Exactamente 4,200 pesos que había logrado apartar centavo a centavo durante los últimos 6 meses. Mientras contaba los billetes arrugados, mis dedos se detuvieron en la pequeña libreta donde llevaba registro de cada peso que entraba y salía de mi bolsa. Las cifras contaban una historia de sacrificio silencioso. Medicinas para la presión, 450. Comida semanal, 800. Luz y gas, 650. Dinero para Rodrigo, 3,000. Mes tras mes, la misma historia se repetía, dejándome cada vez con menos y a él cada vez más exigente. Regresé a la cocina donde Rodrigo había terminado su desayuno y estaba limpiándose las manos en la toalla de cocina que yo había bordado durante mis noches de insomnio. Solo tengo 4,200, le dije, extendiendo el sobre con manos que temblaron más de lo que hubiera deseado. ¿4,200? ¿Eso es todo? Su risa fue áspera, cruel. ¿Para qué sirves entonces, vieja inútil? ¿No puedes ni siquiera conseguir el dinero que necesito? La palabra inútil resonó en la cocina como un eco que rebotaba contra las paredes decoradas con santos y vírgenes, llenando cada rincón de la casa que había sido mi refugio durante tantos años. Inútil. Después de 67 años de vida, después de haber criado a este hombre con amor y sacrificio, después de haber trabajado en casas ajenas para darle una educación, después de haberme desvivido por su bienestar, inútil. Tomé el sobre con los billetes y se lo entregué sin decir palabra, porque había aprendido que mis argumentos solo empeoraban su humor. Él se guardó el dinero en el bolsillo de su pantalón como si fuera lo más natural del mundo, como si cada peso no representara horas de mi vida dedicadas a estirar cada centavo hasta el límite de lo posible. «Búscate la vida para conseguir el resto», dijo mientras se dirigía hacia la sala, donde encendería la televisión y pasaría el resto del día viendo programas de deportes y películas de acción, mientras yo limpiaba los trastes, lavaba su ropa y planeaba cómo conseguir los 800 pesos restantes que me exigía. Cuando sus pasos se alejaron, me quedé sola en la cocina que olía a café y frijoles, rodeada del silencio que se había vuelto mi compañero más constante. Mis ojos se dirigieron hacia la imagen de Cristo crucificado que colgaba sobre la mesa, y por primera vez en muchos años, me pregunté si él también había sentido esta sensación de abandono, esta soledad que carcomía el alma como sal en una herida abierta. «Señor», susurré mientras comenzaba a lavar los platos con movimientos automáticos. ¿Esto es una prueba? ¿Es así como debo demostrar mi amor de madre cristiana? Pero el único sonido que respondió a mi pregunta
fue el ruido del agua corriendo por el drenaje, llevándose los restos del desayuno que había preparado con amor para alguien que ya no sabía reconocerlo. Esa misma tarde, mientras Rodrigo dormía su siesta habitual frente al televisor, me senté en mi cuarto con la caja de metal que guardaba debajo de mi cama. Esa misma caja donde durante 30 años había guardado los recuerdos más preciados de mi vida. Mis dedos temblorosos abrieron la tapa oxidada, y el olor a papel viejo y lavanda me envolvió como un abrazo del pasado. Ahí estaban todas las pruebas de mi amor de madre. Los recibos de la escuela privada católica donde inscribí a Rodrigo cuando tenía 7 años, pagando 1,500 pesos mensuales, mientras yo trabajaba de empleada doméstica en casa de la familia Hernández, en las lomas de Chapultepec. Recordé cómo mis rodillas sangraban de tanto tallar pisos de mármol, cómo mis manos se agrietaban con los productos de limpieza, solo para que mi hijo tuviera la mejor educación posible. «Quiero que mi niño sea alguien en la vida», le decía a José cada noche, mientras contábamos los billetes arrugados que había ganado ese día. «Que no tenga que sufrir como nosotros». Mi esposo, que trabajaba como mecánico en un taller de la colonia Doctores, asentía cansado pero orgulloso de mi determinación. En esa caja también estaba la foto de la primera comunión de Rodrigo, donde aparecía radiante con su traje blanco, sosteniendo una vela bendita. Yo había vendido mi anillo de compromiso, el único oro que tenía, para pagarle esa fiesta que él tanto deseaba. «Mami, todos mis amigos van a tener fiesta grande», me había dicho con esos ojos brillantes que derretían mi corazón. ¿Yo también puedo tener una? Y por supuesto que la tuvo. Contraté los mariachis, mandé hacer el pastel de 3 pisos, compré la piñata más grande que encontré en el mercado de Sonora. Mis hermanas me regañaron. «Esperanza, te estás endeudando por un capricho». Pero cuando vi la sonrisa de mi hijo mientras sus amiguitos cantaban las mañanitas, supe que cada peso había valido la pena. Mis lágrimas cayeron sobre el recibo de la universidad privada donde estudió administración de empresas. 5 años de colegiaturas que pagué vendiendo tamales en las calles durante las madrugadas, antes de irme a trabajar a casa de los Hernández. Me levantaba a las 3 de la mañana para preparar la masa, envolver los tamales en hojas de maíz y salir a venderlos en la estación del Metro Revolución antes de que llegaran los trabajadores que iban rumbo a sus oficinas. «¡Tamales oaxaqueños! ¡Calientitos los tamales!», gritaba mi voz ronca mientras el frío de enero me calaba hasta los huesos. Con esos pesos extras pagaba los libros de Rodrigo, sus proyectos escolares, el dinero para sus paseos con sus compañeros de universidad que venían de familias adineradas. «Mi hijo va a ser licenciado», les presumía a las señoras del mercado, con el pecho hinchado de orgullo. «Va a tener oficina y secretaria, no como nosotras que nos partimos el lomo toda la vida». Encontré también la carta que me escribió cuando se graduó, la única vez en años que expresó gratitud hacia mí. «Mamá, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Prometo que cuando tenga mi propio negocio, nunca te va a faltar nada. Vas a ser la reina de la casa». Esa carta la había leído tantas veces que ya estaba amarillenta, y las letras comenzaban a borrarse. Después de la universidad, cuando Rodrigo no conseguía trabajo en su área, vendí la máquina de coser Singer que había heredado de mi madre para pagarle un curso de computación. «Es el futuro, ma», me decía. «Con esto voy a conseguir trabajo en una empresa importante». Pero el trabajo nunca llegó. O mejor dicho, los trabajos llegaban, y él los dejaba por cualquier pretexto. Que el jefe era muy exigente, que los horarios no le convenían, que el sueldo no era suficiente para un profesionista como él. Cuando se casó con Carmen, hipotequé la casa para prestarle dinero para el enganche de su departamento. «Es un préstamo, ma», me aseguró mientras yo firmaba los papeles en el banco, sin entender completamente las consecuencias. «En 2 años te pago todo con intereses». Nunca me pagó ni un peso. Cuando nacieron mis nietos, Luis y María, me convertí en su niñera gratuita. Carmen trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Y Rodrigo siempre tenía proyectos que no prosperaban. Yo me levantaba a las 5 para preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, recogerlos, ayudarles con las tareas, bañarlos, darles de cenar,
y acostarlos con cuentos y oraciones. Abuelita, ¿por qué papá siempre está enojado?, me preguntó una vez Luis, con apenas 6 años, después de presenciar uno de los berrinches de Rodrigo, porque la comida no estaba a su gusto. No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre se había convertido en alguien irreconocible? Mis ahorros se fueron en uniformes escolares, útiles, medicinas cuando se enfermaban, juguetes para los Reyes Magos, ropa nueva cada temporada. Carmen me agradecía con sonrisas forzadas, pero Rodrigo lo tomaba como algo natural. Para eso son las abuelas, decía, para consentir a los nietos. Cuando Carmen finalmente se hartó y se llevó a los niños, yo perdí no solo a mis nietos, sino también el sentido de propósito que me había mantenido de pie durante tantos años. «Es tu culpa», me gritó Rodrigo ese día terrible. «Los malcriaste tanto que Carmen ya no los podía controlar. Ahora se fueron por tu culpa». En la caja también guardaba los recibos médicos de José durante su enfermedad. Cáncer de estómago que nos arruinó completamente. Vendí todo lo que tenía valor, las pocas joyas que me quedaban, los muebles buenos del comedor, hasta el refrigerador nuevo que habíamos comprado a meses sin intereses. Rodrigo, que ya vivía con nosotros después de su divorcio, no contribuyó con un solo peso. «Yo no tengo dinero, ma», decía cuando le pedía ayuda para pagar las quimioterapias. «Además, tú tienes la casa. Véndela si tanto te preocupa, papá». Pero José murió antes de que tuviera que llegar a ese extremo, llevándose con él la última fuente de amor incondicional que me quedaba en esta vida. Después del funeral, que pagué vendiendo los pocos muebles que nos quedaban, Rodrigo se instaló definitivamente en la casa. «Es lo justo», me dijo. «Soy tu único hijo. Tengo derecho a vivir aquí». Y así, la casa que José y yo compramos con tanto sacrificio se convirtió en su reino personal, donde yo pasé de ser la dueña a ser la sirvienta. Cerré la caja con el corazón partido en 1000 pedazos. Todos esos sacrificios, todas esas noches sin dormir trabajando, todos esos pesos ahorrados centavo a centavo, habían servido para criar a un hombre que me veía como su enemiga personal. ¿En qué momento mi hijo lleno de sueños se había convertido en este extraño que me hablaba con desprecio? Me hinqué frente a mi pequeño altar, donde la imagen del Sagrado Corazón de Jesús me sonreía con esa mirada llena de compasión que tanto necesitaba. Tomé mi rosario de cuentas gastadas por años de uso y comencé a rezar con voz quebrada. «Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo». Pero las palabras se perdían entre sollozos silenciosos. «Señor Jesús», susurré, «he tratado de ser una buena madre cristiana. He perdonado, he dado, he sacrificado todo por amor. ¿Por qué me siento tan sola? ¿Por qué siento que mis oraciones no llegan hasta ti?» El silencio de mi cuarto era ensordecedor, roto únicamente por los ronquidos de Rodrigo que llegaban desde la sala. Afuera, la vida continuaba. Los niños jugando en la calle, las señoras platicando en las ventanas, el sonido del camión de gas anunciando su llegada. El mundo seguía girando mientras yo me ahogaba en mi propia casa. Esa noche, mientras preparaba la cena con los pocos ingredientes que me quedaban después de darle el dinero a Rodrigo, escuché su voz hablando por teléfono con alguien. «Sí, güey, aquí ando en casa de mi jefa». «No, no pago renta. Es mi casa también, ¿no? Ella me mantiene porque se siente culpable de haberme arruinado la vida». ¿Culpable? ¿De haberle arruinado la vida? Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. Yo, que había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños, para darle todo lo que necesitaba, ¿yo le había arruinado la vida? Me aferré al fregadero de la cocina, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. En el reflejo del vidrio de la ventana, vi a una mujer mayor, cansada, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas marcadas por años de preocupación. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había permitido que me vieran como una carga en lugar de como la mujer que había construido todo lo que él disfrutaba? «Virgen Santísima», murmuré, tocando la medalla que siempre llevaba en el cuello. «Dame una señal. Dime qué hacer, porque ya no sé si esto es amor de madre o si me he convertido en cómplice de mi propia destrucción». Pero esa noche, como tantas otras,
Me quedé dormida con la pregunta clavada en el corazón, esperando una respuesta que parecía no llegar nunca. Los días se arrastraban como procesión de Viernes Santo, lentos y dolorosos. Era mi cumpleaños número 67, y como cada año desde que José murió, desperté con la esperanza secreta de que Rodrigo recordara la fecha. Me quedé en la cama unos minutos extra, escuchando si había algún movimiento especial en la casa, alguna señal de que este día significaba algo para él, pero solo escuché el sonido habitual del televisor encendiéndose en la sala y su voz gritando desde el sofá. «Oye, vieja, ¿qué hay de desayunar? Tengo hambre y ya son las 8». Me levanté con el corazón encogido, pero sin sorpresa. Era el 5º año consecutivo que olvidaba mi cumpleaños, o peor aún, que recordaba y simplemente no le importaba. Me vestí con mi bata de casa azul cielo, esa que había comprado en el tianguis de los martes, cuando aún creía que merecía tener cosas bonitas, y me dirigí a la cocina a preparar el ritual matutino. Mientras batía los huevos, recordé mi último cumpleaños con José. Había llegado del trabajo con un ramo de flores baratas del mercado y un pastelito individual que había comprado en la panadería La Esperanza, esa que está en la esquina de nuestra calle. «Para mi reina», me había dicho con esa sonrisa tímida que siempre me derretía el corazón. «Que cumplas muchos más, mi amor, para que sigamos creciendo viejitos juntos». Ahora crecía vieja sola, rodeada de silencio y indiferencia. «El desayuno», volvió a gritar Rodrigo, y yo me apresuré a servirle su plato. Cuando se lo puse enfrente, me quedé parada un momento, esperando. Tal vez al ver mi rostro recordaría: «¿Qué esperas? ¿Una propina?», me dijo sin levantar la vista del teléfono. «Ah, y necesito que vayas al centro hoy. Tengo que pagar unas deudas y necesitas sacar dinero de tu cuenta». «¿Cuánto necesitas?», pregunté, aunque mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. «Unos 10,000 pesos. Es urgente». Sus ojos por fin se alzaron hacia mí, pero no con cariño, sino con esa mirada de impaciencia que se había vuelto su expresión permanente cuando me hablaba. «Pero hijo, ya no tengo tanto dinero disponible. Esta semana gasté en la despensa y los servicios». Mi voz se quebró ligeramente. En mi cumpleaños, en lugar de felicitaciones, recibía otra demanda de dinero que no tenía. «¿Cómo que no tienes? ¿En qué gastas la pensión entonces?». Su tono se volvió agresivo, amenazante. «¿No será que estás guardando dinero a mis espaldas?». «No, hijo, claro que no. Todo lo que tengo es para la casa, para nosotros». Mentí, porque en realidad sí tenía una cuenta secreta que había abierto años atrás, cuando José enfermó y me di cuenta de que necesitaba tener algo guardado para emergencias. Pero esa cuenta era mi único seguro de vida, lo único que me daba un poco de tranquilidad en las noches cuando no podía dormir de tanto pensar en qué pasaría conmigo si me enfermaba. «Más te vale que consigas ese dinero hoy», dijo mientras se levantaba de la mesa, dejando el plato a medias, «porque si no, voy a tener que tomar medidas más drásticas». ¿Medidas más drásticas? El miedo me recorrió la espalda como agua helada. ¿Qué podía significar eso? Esa tarde, decidí ir a misa a la parroquia de San José, esa iglesia pequeña donde José y yo nos habíamos casado hace 45 años, donde habíamos bautizado a Rodrigo, donde había rezado tantos rosarios pidiendo por la felicidad de mi familia. Pensé que tal vez ahí encontraría la paz que tanto necesitaba en mi día especial. Me arreglé con mi vestido negro de los domingos, me peiné el cabello blanco con la misma diadema que usaba para las ocasiones importantes, y me puse la medalla de la Virgen de Guadalupe que José me había regalado en nuestro primer aniversario de bodas. Al menos en la casa de Dios me sentiría acompañada en mi cumpleaños. La iglesia estaba casi vacía, como siempre en los días entre semana. Solo algunas señoras mayores como yo, arrodilladas en los primeros bancos, susurrando oraciones que conocían de memoria. Me senté en mi lugar habitual, la tercera banca del lado derecho, donde la luz del vitral de San José iluminaba suavemente el misal que tenía entre mis manos. «Señor Jesús», comencé a orar en silencio, «hoy cumplo 67 años de vida que tú me has regalado. No vengo a pedirte cosas materiales. Solo vengo a preguntarte si lo que estoy viviendo es tu voluntad. ¿Es esto lo que quieres para mí?
¿Seguir siendo el trapo de lágrimas de alguien que ya no me valora? Después de la misa, que el padre Martínez celebró con su voz cansada de tantos años predicando en el mismo púlpito, me acerqué a encender una veladora por José. Era mi ritual de cumpleaños desde que él murió. Venir a platicarle a su alma cómo había sido mi año, pedirle consejos que ya no podía darme, contarle mis penas como si él pudiera escucharme desde el cielo. José, mi amor, susurré mientras la flama de la veladora bailaba suavemente. Nuestro hijo se ha vuelto un extraño. Ya no sé qué hacer con él. Me habla como si fuera su empleada. Me exige dinero como si fuera su obligación mantenerlo. Y yo ya no sé si esto es amor de madre o si me he vuelto una tonta que permite que la pisoteen. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas, cayendo sobre el reclinatorio de madera gastada donde tantas otras mujeres habían derramado sus penas a lo largo de los años. ¿Recuerdas cuando era pequeño y decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa más bonita? ¿Recuerdas cómo me abrazaba después de los regaños y me decía, «Perdón, mami, no lo vuelvo a hacer»? ¿Dónde se fue ese niño, José? ¿Dónde se fue mi hijo? Al salir de la iglesia, decidí caminar por el mercado de San Juan, donde solía comprar las verduras frescas cuando tenía dinero suficiente para permitirme esos lujos. Los puestos estaban llenos de colores y aromas que normalmente me alegraban el alma. Chiles poblanos brillantes, tomates rojos como rubíes, cilantro fresco que olía a tierra húmeda. Pero hoy todo me parecía lejano, como si estuviera viendo la vida a través de un cristal empañado. Doña Carmen, la señora que vendía flores en la entrada del mercado, me reconoció y me saludó con su sonrisa desdentada. «Oiga, doña Esperanza, ¿qué tal? Hace tiempo que no la veía por aquí». «Aquí andamos, doña Carmen, echándole ganas», respondí con la sonrisa automática que había perfeccionado durante años para ocultar mi tristeza. «¿Y su hijo qué tal? ¿Ya consiguió trabajo?», preguntó con genuina curiosidad, sin saber que sus palabras eran como sal en heridas abiertas. «Pues ahí anda, buscándole», mentí, porque ¿cómo explicarle a esta mujer trabajadora que mi hijo profesionista se había convertido en un parásito que vivía de mi pensión? «Qué bueno, doña. Yo siempre digo que los hijos son la bendición más grande que Dios nos da. Seguramente él la cuida muy bien, ¿verdad?». Me despedí rápidamente antes de que las lágrimas me traicionaran frente a esta mujer que me veía con la admiración que reservamos para las madres que creemos exitosas. Si supiera que su bendición me había convertido en su esclava personal, de regreso a casa, me detuve en el pequeño café internet que estaba a 2 cuadras de mi casa. Por 5 pesos podía usar una computadora durante media hora. Había aprendido a usarla cuando Rodrigo me obligó a tramitar mi pensión en línea, diciéndome que era más eficiente que hacer las colas en las oficinas del gobierno. Con dedos torpes y lentos, abrí mi cuenta de Facebook, esa que mi nieta María me había ayudado a crear antes de que se fueran. Tal vez alguien recordaría mi cumpleaños en las redes sociales. Tal vez algún familiar lejano, algún antiguo compañero de trabajo, alguna vecina. Pero mi muro estaba vacío. Ni una sola felicitación. Ni un «feliz cumpleaños, Esperanza». Nada. Era como si no existiera para el mundo. Revisé el perfil de Carmen, la exesposa de Rodrigo, para ver fotos de mis nietos. Ahí estaban. Luis jugando fútbol en un parque que no reconocí. María sonriendo en su nuevo uniforme escolar. Se veían felices, sanos, alejados de la toxicidad que nuestra casa se había vuelto. Carmen había subido una foto familiar donde aparecía con un hombre que no conocía, abrazando a mis nietos como si fuera su padre. «Mi nueva familia», decía el comentario. «Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de ser felices». El dolor fue tan intenso que tuve que cerrar la página de inmediato. Mis nietos tenían una nueva familia, una nueva vida. Y yo había quedado relegada a un recuerdo que probablemente prefería olvidar. Cuando llegué a casa, encontré a Rodrigo hablando por teléfono en la sala, riéndose de algo que le contaba la persona del otro lado. Al verme entrar, se despidió rápidamente. «¿Ya conseguiste el dinero?», fue lo primero que me preguntó. «Mañana voy al banco, hijo. Hoy ya estaban cerrados». Mentí, porque en realidad había pasado toda la tarde posponiendo lo inevitable. Más te vale, porque ya les prometí a unos amigos que les iba a pagar lo que les debo.
Se estiró en el sofá como un gato satisfecho. Ah, y se me olvidaba decirte. Invite a unos cuates a ver el partido el sábado. Van a venir como 10 personas, así que necesitas hacer comida para todos. 10 personas. Comida que tendría que pagar yo, preparar yo, servir yo y limpiar yo, en mi propia casa. Y él lo anunciaba como si fuera lo más natural del mundo. ¿No crees que es mucho gasto, hijo? Me atreví a sugerir. ¿Gasto? Es mi casa también, ¿no? Tengo derecho a invitar a mis amigos. Además, tú no haces nada más que estar aquí todo el día. Al menos así te vas a sentir útil. Útil. Ahí estaba esa palabra otra vez, como una bofetada que me recordaba constantemente mi lugar en esta jerarquía doméstica que él había creado. Esa noche, acostada en mi cama individual, mirando el techo agrietado que necesitaba reparación desde hacía meses, me quedé despierta pensando en cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento había perdido el control de mi propia vida? ¿Cuándo había permitido que mi amor de madre se convirtiera en esta prisión de servicio y humillación? Señor, susurré en la oscuridad, apretando mi rosario entre las manos. Si esto es una prueba, dame fuerzas para pasarla. Pero si esto no es tu voluntad, dame una señal, porque ya no distingo entre el amor y la debilidad. Ya no sé si soy una buena cristiana o una tonta que permite que la destruyan en nombre del amor. Afuera, la ciudad dormía en paz, pero yo permanecí despierta hasta el amanecer, sintiendo por primera vez en años que tal vez era hora de dejar de esperar que los demás me valoraran y empezar a valorarme yo misma. Al día siguiente, mientras limpiaba el cuarto de Rodrigo como cada semana, mi vida cambió para siempre. Él había salido temprano diciendo que tenía una junta importante de negocios, aunque yo sabía que probablemente se había ido a jugar billar al centro recreativo de la colonia Roma Norte, con sus amigos desempleados, que también vivían de las pensiones de sus madres. Mientras recogía su ropa sucia esparcida por el suelo, mi pie tropezó con una caja de zapatos que sobresalía debajo de la cama. Al tratar de acomodarla, la tapa se abrió y varios papeles se derramaron sobre el piso de mosaico. Pensé que serían recibos viejos o documentos sin importancia, pero cuando me agaché a recogerlos, mis ojos se clavaron en un papel que hizo que el mundo se tambaleara bajo mis pies. Era una escritura, la escritura de mi casa, pero no tenía mi nombre. Tenía el nombre de Rodrigo como único propietario. Con manos temblorosas, leí el documento una y otra vez, sin poder creer lo que mis ojos veían. La casa que José y yo compramos con el sudor de 30 años de trabajo. La casa donde criamos a nuestro hijo, donde cuidé a mi esposo enfermo, donde había derramado lágrimas de alegría y tristeza, ya no era mía. Según este papel, nunca había sido mía. Seguí revisando los documentos con el corazón desbocado. Había copias de mi credencial de elector, de mi CURP, de mi acta de nacimiento. Y lo más terrible, había una carta poder firmada con mi nombre, una firma que se parecía sospechosamente a la mía, donde yo supuestamente cedía todos mis derechos sobre la propiedad a mi hijo, pero yo jamás había firmado eso. Jamás. Me senté en el borde de la cama, sintiendo cómo la sangre se me bajaba a los pies. Rodrigo había falsificado mi firma. Mi propio hijo, el niño al que había dado la vida, me había robado mi casa usando documentos falsos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces recordé todas las veces que me había pedido que firmara papeles del banco o trámites de la pensión, sin explicarme exactamente qué estaba firmando. No te preocupes, Ma, son puros papeles aburridos del gobierno. Tú nada más firma aquí. Y yo, confiando ciegamente en él, había firmado todo lo que me ponía enfrente. Pero esto era diferente. Esta firma específica en la carta poder, yo no la recordaba. Era demasiado perfecta, demasiado parecida a mi letra, pero con pequeñas diferencias que solo yo podía notar después de 67 años de escribir mi propio nombre. Seguí hurgando en la caja como detective privado investigando su propio asesinato. Encontré documentos del banco mostrando que había solicitado un préstamo usando la casa como garantía. 50,000 pesos que había recibido hacía 6 meses, justo cuando me dijo que tenía problemas financieros urgentes
y necesitaba que lo apoyara más con los gastos de la casa. 50,000 pesos que se había gastado en quién sabe qué, mientras me pedía hasta el último centavo de mi pensión para mantener la casa funcionando. Mis piernas ya no me sostenían. Me dejé caer sobre el colchón donde dormía este extraño que había reemplazado a mi hijo, rodeada de evidencias de una traición tan profunda que mi mente se negaba a procesarla completamente. No era solo el dinero, era la casa, era mi seguridad, era todo lo que me quedaba en este mundo. Pero había más. En el fondo de la caja encontré fotografías que me partieron el alma. Rodrigo en restaurantes caros, en bares de moda, en un viaje a Cancún que yo no sabía que había hecho. En todas las fotos aparecía sonriente, gastando dinero a manos llenas, mientras yo me privaba hasta del azúcar para el café para poder darle lo que me pedía. Una foto en particular me destrozó por completo. Rodrigo en una mesa de casino, rodeado de fichas y bebidas costosas, con una sonrisa de triunfo en el rostro. Mi hijo, que me decía que necesitaba dinero para emergencias, para gastos importantes, para asuntos urgentes, estaba jugando y despilfarrando en los casinos todo lo que yo le daba con tanto sacrificio. Al reverso de la foto, con su puño y letra, había escrito: «Con la lana de mi jefa. La vieja ni se da cuenta, jajaja. La vieja. Ni se da cuenta». Esas palabras se me clavaron en el pecho como puñales. Para él, yo era solo la vieja, un cajero automático que no tenía cerebro suficiente para darse cuenta de que la estaban robando. Me quedé ahí sentada, no sé cuánto tiempo, sosteniendo esa fotografía que resumía años de mentiras y manipulación, todas las veces que me había hecho sentir culpable por no tener más dinero para darle, todas las ocasiones en que me había dicho que yo no entendía las presiones de la vida moderna, todas sus lágrimas de cocodrilo cuando me explicaba sus supuestas necesidades urgentes. Todo había sido mentira, pura mentira. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi trance. Rápidamente guardé todos los papeles en la caja, la empujé debajo de la cama y salí del cuarto tratando de componer mi expresión. Pero mis manos temblaban incontrolablemente y sentía que las piernas me iban a fallar en cualquier momento. «¡Oye, vieja!», gritó Rodrigo desde la entrada. «Ven acá. Necesito hablar contigo». Caminé hacia la sala con pasos vacilantes, sintiendo como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Rodrigo estaba parado junto a la puerta, con una sonrisa extraña en el rostro y un folder amarillo en las manos. «Siéntate», me ordenó, señalando el sillón individual donde siempre me sentaba para no estorbar cuando él veía televisión. «Tengo buenas noticias». ¿Buenas noticias? Después de lo que acababa de descubrir, no podía imaginar qué podría considerar él como buenas noticias. ¿Te acuerdas de mi amigo Ricardo, el que trabajaba en bienes raíces?, comenzó, caminando de un lado a otro de la sala como un abogado presentando un caso. Pues resulta que encontró a alguien interesado en comprar la casa. Mi corazón se detuvo por completo. ¿Vender la casa? ¿Mi casa? Es una oferta muy buena, continuó, sin notar mi estado de shock total. 800,000 pesos. Es mucho dinero, ma. Con eso podemos vivir cómodamente durante años. ¿Podemos? ¿Vivir cómodamente durante años? Mi mente trabajaba a velocidad de caracol, tratando de procesar las implicaciones de lo que estaba escuchando. Pero, ¿a dónde vamos a vivir?, logré articular con voz de espectro. Ay, ma, no te preocupes por eso. Ricardo también me ayudó a encontrar un departamentito muy bonito en la Doctores. Es más pequeño, pero es más práctico para 2 personas como nosotros. Y lo mejor es que con el dinero de la venta, vamos a poder vivir sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Él iba a vivir sin preocupaciones con mi dinero, en un departamento que probablemente él elegiría, en las condiciones que él estableciera. Y yo, una vez más, tendría que agradecer sus buenas decisiones por mi futuro. ¿Y yo qué opino sobre esto?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Rodrigo se detuvo en seco y me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué opinas? Pues nada, ma. Es lo mejor para los dos. Además, la casa ya está muy vieja, necesita muchas reparaciones que no podemos pagar. Es mejor venderla ahora que todavía vale algo. Pero esta casa tiene muchos recuerdos, hijo.
Aquí naciste tú. Aquí creciste. Aquí murió tu papá. Ay, ma, no seas sentimental. Me interrumpió con un gesto de impaciencia. Los recuerdos no se comen. Necesitamos ser prácticos. Ya firmé el compromiso de venta. Los nuevos dueños toman posesión el próximo mes. Ya había firmado. Ya había vendido mi casa sin consultarme, sin preguntarme, sin considerarme en absoluto. Porque según los papeles que había encontrado, la casa era suya. Legalmente, yo no tenía ningún derecho a opinar. ¿Cuándo? Susurré, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. El 15 de noviembre. Tenemos 3 semanas para empacar e irnos. Se sentó en el sofá con aire satisfecho, como si acabara de resolver un problema muy complicado. Vas a ver que va a ser lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Mientras él se quedaba con 800,000 pesos que no eran suyos, yo perdía el único lugar en el mundo donde me sentía segura, donde cada rincón guardaba pedazos de mi historia, donde había construido una vida junto al único hombre que realmente me había amado. Esa noche no pude probar bocado. Preparé la cena como robot, lavé los platos como autómata, realicé mis actividades nocturnas como zombie. Rodrigo cenó tranquilamente mientras veía un programa de deportes, comentando sobre las jugadas como si no hubiera destruido mi mundo hacía apenas unas horas. Cuando se fue a dormir, me quedé sentada en la cocina, bajo la luz mortecina del foco que llevaba meses pidiendo que cambiara. Tomé mi rosario entre las manos y traté de rezar, pero las palabras no salían. ¿Cómo rezar cuando sientes que Dios te ha abandonado completamente? ¿Cómo pedir ayuda divina cuando tu propio hijo te ha traicionado de la manera más vil? Señor Jesús, finalmente logré susurrar, ¿esto es lo que tú querías para mí? ¿Criar a un hijo que me roba, que me miente, que me trata como si fuera basura? ¿Para esto sacrifiqué toda mi vida? Mis lágrimas cayeron sobre las cuentas gastadas del rosario que mi madre me había regalado el día de mi primera comunión. 70 años atrás, cuando yo era una niña inocente que creía que ser buena cristiana significaba que Dios te protegería del mal. 70 años atrás, cuando pensaba que el amor maternal era algo sagrado que los hijos siempre respetarían. Dame una señal, supliqué en silencio. Dame fuerzas, porque ya no sé si debo seguir perdonando o si debo empezar a defenderme. Ya no sé si esto es amor cristiano o si me he convertido en cómplice de mi propia destrucción. Pero la cocina permaneció en silencio y yo me quedé sola con mi dolor, mi traición y la terrible certeza de que tenía que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Durante 3 días no pude dormir. Las imágenes de esos papeles falsificados se repetían en mi mente como una película de terror que no podía apagar. Me levantaba en las madrugadas, preparaba el desayuno de Rodrigo como autómata, y lo veía disfrutar su comida mientras planeaba en secreto cómo usar los 800,000 pesos que había obtenido vendiendo en mi casa. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una semilla de coraje que había estado dormida durante años comenzaba a germinar en lo más profundo de mi alma. No era rabia todavía, no era venganza, era algo más poderoso. Era claridad. Por primera vez en décadas podía ver mi situación sin el velo del amor maternal ciego que me había mantenido sumisa durante tanto tiempo. El viernes por la mañana, mientras Rodrigo se duchaba cantando desafinadamente una canción de banda sinaloense, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con mi ropa más formal, el traje azul marino que había usado para el funeral de José, mis zapatos negros de charol que guardaba para las ocasiones importantes, y la bolsa de piel que mi hermana Rosa me había regalado hace 10 años y que casi nunca usaba porque se veía demasiado elegante para una mujer como yo. «¡Voy a salir!», le grité a Rodrigo a través de la puerta del baño. «¿A dónde vas tan arreglada?», preguntó con esa desconfianza que había desarrollado cada vez que yo hacía algo fuera de mi rutina establecida. «Al banco. A resolver unos asuntos de mi pensión», mentí, sorprendiéndome de lo natural que sonó la mentira en mis labios. «¿Necesitas que te acompañe?». Su voz ahora tenía un tono alarmado. A veces los del banco son muy complicados con las personas mayores. «No, hijo, puedo sola». «¡Ah!»,
Estas 4 palabras salieron de mi boca con una firmeza que no había usado en años. Puedo sola. Qué liberador sonó eso. No fui al banco. Fui directo al despacho jurídico que estaba en la avenida Insurgentes, cerca de la estación del Metrobús Dr. Gálvez. Era un lugar pequeño, pero se veía serio, con un letrero que decía Lic. Patricia Mendoza, Derecho Familiar y Civil. Había pasado por ahí cientos de veces durante años, pero nunca pensé que algún día tendría el valor de entrar. La recepcionista, una muchacha joven con lentes modernos y sonrisa amable, me preguntó en qué podía ayudarme. Por un momento dudé. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Realmente tenía derecho a cuestionar a mi propio hijo? Pero entonces recordé la fotografía, con la lana de mi jefa. La vieja ni se da cuenta, jajaja. Necesito hablar con la licenciada, dije con voz más firme de lo que me sentía. Es sobre mi casa. La licenciada Patricia Mendoza resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello corto y gris, ojos inteligentes y una manera de hablar directa pero compasiva. Me recordó a mi hermana Rosa, que había muerto hace 5 años y que siempre me decía, Esperanza, no dejes que te pisoteen solo porque eres buena persona. Cuénteme qué está pasando, señora Morales, me dijo después de servirme un vasito de agua y sentarse frente a mí con toda su atención. Y por primera vez en años, le conté todo a alguien, todo, los sacrificios, la manipulación, el dinero, los documentos falsificados, la venta de la casa sin mi consentimiento. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de impotencia, eran lágrimas de liberación. La licenciada Mendoza escuchó sin interrumpir, tomando notas en su libreta legal. Cuando terminé, se recargó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba tristeza e indignación. Señora Morales, me dijo despacio, lo que me está contando constituye varios delitos. Falsificación de documentos, fraude, abuso patrimonial contra persona mayor. Su hijo podría ir a la cárcel por esto. ¿La cárcel? La palabra me golpeó como un rayo. No había venido aquí para meter a Rodrigo a la cárcel. Había venido para... Bueno, no sabía exactamente para qué había venido. Yo no quiero que vaya a la cárcel, susurré. Solo quiero que esto pare. Solo quiero que me respete. Lo entiendo perfectamente, me dijo con voz suave. Pero necesita entender que usted es víctima de un delito. Y más importante aún, usted tiene derechos. Derechos. Otra palabra que sonaba extraña aplicada a mi persona. ¿Tenía derechos? Después de años de sentirme como una carga, como una empleada en mi propia casa, ¿realmente tenía derechos? ¿Qué puedo hacer? Pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza que no había experimentado en décadas. Primero, necesitamos reunir evidencia. Los documentos que encontró, fotografías, cualquier registro de transferencias de dinero. Segundo, vamos a solicitar una investigación de los documentos que él usó para cambiar la propiedad de la casa. Si comprobamos falsificación, podemos anular la venta. ¿Anular la venta? ¿Era posible recuperar mi casa? Pero señora Mendoza, le dije, yo no tengo dinero para pagar un abogado. Mi pensión apenas me alcanza para... Señora Morales, me interrumpió con una sonrisa. Existen instituciones que ayudan a personas mayores en situaciones como la suya. Y además, cuando recuperemos su casa y su dinero, usted podrá cubrir los honorarios. Por ahora, no se preocupe por eso. Salí de ese despacho sintiéndome como si hubiera despertado de un sueño de décadas. El sol de noviembre me pareció más brillante, el aire más fresco, mis pasos más ligeros. Por primera vez en años, tenía esperanza real. No la esperanza ciega de que las cosas mejoraran mágicamente, sino la esperanza activa de quien está haciendo algo para cambiar su situación. Pero también tenía miedo. Mucho miedo. De regreso a casa, me detuve en la iglesia de San José. Esta vez no fui a rezar por paciencia o resignación. Fui a pedirle a Dios fuerzas para lo que venía. Me hinqué frente al altar donde la imagen de Cristo crucificado me observaba con esos ojos llenos de compasión, y susurré una oración completamente diferente a todas las que había hecho en mi vida. Señor Jesús, durante años he creído que ser buena cristiana significaba aceptar todo sin quejarme.
perdonar todo sin límites, dar todo sin esperar nada. Pero ahora me pregunto si tú realmente quieres que me deje destruir en nombre del amor. Dame sabiduría para saber cuál es la diferencia entre el amor verdadero y permitir que me pisoteen. Dame fuerzas para defender lo que es justo, aunque eso signifique enfrentar a mi propio hijo. Por primera vez en años, sentí que mi oración había sido escuchada. No recibí una respuesta divina directa, pero sí recibí algo mejor: paz interior. La paz que viene cuando finalmente decides dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista de tu propia vida. Cuando llegué a casa, Rodrigo estaba en la sala hablando por teléfono con alguien sobre planes para gastar su dinero. Lo escuché mencionar un coche nuevo, unas vacaciones, un negocio que quería montar. Todo con mi dinero. Todo como si yo no existiera. ¿Cómo te fue en el banco?, me preguntó cuando colgó el teléfono, pero no esperó mi respuesta. Inmediatamente empezó a contarme sobre una oportunidad de inversión increíble que había encontrado y que requería una parte del dinero de la venta de la casa. Mientras él hablaba, yo lo observaba como si lo estuviera viendo por primera vez. Este hombre de 42 años, con barriga de cerveza y calvicie prematura, gesticulando emocionado mientras planeaba dilapidar el patrimonio que su padre y yo habíamos construido con décadas de trabajo honesto. ¿Cuándo se había convertido en esto? ¿O siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega de amor maternal para verlo? Suena interesante, hijo, le dije, sorprendiéndome de mi propia capacidad para mantener la calma. Esa noche, cuando él se durmió, regresé silenciosamente a su cuarto y fotografié todos los documentos con el teléfono celular que mi nieta María me había enseñado a usar. Cada papel, cada firma falsificada, cada evidencia de su traición quedó registrada en píxeles que serían su perdición. Mientras tomaba las fotos, mis manos ya no temblaban. Era como si hubiera encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía. Una fuerza que venía no de la venganza, sino de la justicia. Una fuerza que me susurraba que tenía derecho a defender lo que era mío, a exigir respeto, a decir no cuando algo estaba mal. A las 3 de la madrugada, sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla, escribí en un cuaderno viejo todo lo que recordaba: fechas, cantidades de dinero, promesas rotas, mentiras descubiertas. Era mi testimonio, mi verdad documentada después de años de silencio. Al final de la lista, escribí algo que nunca pensé que escribiría: ya no voy a permitir que esto continúe. Cuando amaneció y Rodrigo bajó para desayunar, le serví sus huevos como siempre. Pero esta vez, cuando me pidió dinero para algo urgente, le dije algo que lo dejó paralizado. No tengo dinero disponible, hijo. Necesito conservar lo que me queda. ¿Cómo que no tienes? ¿Para qué necesitas tu dinero? Yo me encargo de todos los gastos importantes. Necesito guardarlo para mis propias emergencias, respondí con voz tranquila pero firme. ¿Tus emergencias? ¿Qué emergencias vas a tener tú? Yo estoy aquí para cuidarte. Por primera vez en años, lo miré directamente a los ojos cuando le respondí: hijo, tengo 67 años. Ya aprendí que la única persona que realmente me va a cuidar soy yo misma. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Rodrigo me observó como si hubiera hablado en idioma extranjero, sin poder procesar que su vieja hubiera osado contradecirlo. Y por primera vez en décadas, no me disculpé por defender mis derechos. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa en mi propia casa. Rodrigo no podía entender mi cambio de actitud, y yo podía ver la confusión y después la irritación creciendo en sus ojos cada vez que no cedía a sus demandas habituales. El martes me pidió dinero para supuestamente arreglar el coche, y cuando le dije que no tenía, me gritó durante 20 minutos sobre mi egoísmo y mi falta de consideración hacia su futuro. Pero ya no me afectaba como antes. Era como si hubiera desarrollado un escudo invisible que repelía sus manipulaciones emocionales. Cada vez que trataba de hacerme sentir culpable, yo recordaba la fotografía del casino y las palabras: la vieja ni se da cuenta. El miércoles, la licenciada Mendoza me llamó con noticias que me llenaron de una mezcla de tristeza y alivio. Las firmas en los documentos eran claramente falsificadas.
Un experto grafólogo había confirmado que alguien había imitado mi letra con bastante habilidad, pero no lo suficiente para engañar a un análisis profesional. Tenemos suficiente evidencia para proceder, señora Morales, me dijo por teléfono mientras yo hablaba en voz baja desde la cocina, con el oído puesto en los sonidos de la casa. Podemos anular la venta de la casa y presentar cargos criminales. ¿Estás segura de que quiere continuar? Sí, respondí sin dudar, aunque mi voz temblara ligeramente. Quiero recuperar lo que es mío. Perfecto. Mañana por la mañana vamos a solicitar una orden de suspensión de la venta y un congelamiento temporal de las cuentas bancarias donde depositó el dinero. Su hijo va a recibir una citación oficial para comparecer ante el Ministerio Público. Después de colgar, me quedé parada en la cocina, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Mañana comenzaría oficialmente la guerra legal contra mi propio hijo. La misma noche, mientras cenábamos en silencio tenso, Rodrigo recibió una llamada que cambió su expresión de fastidio a alarma total. ¿Cómo que hay problemas con la venta?, gritó al teléfono, poniéndose de pie tan bruscamente que tiró su silla. ¿Qué significa que la escritura está siendo investigada? Era su amigo Ricardo, el de bienes raíces. Yo continué comiendo mi sopa de pasta como si no estuviera escuchando cada palabra, pero por dentro mi corazón galopaba como caballo desbocado. No, no puede ser. Todo está en orden. Yo tengo todos los papeles. Su voz se fue volviendo más histérica con cada frase. ¿Investigación criminal? ¿De qué hablas? Cuando colgó, se quedó parado en medio de la cocina, viéndome como si fuera la primera vez que me veía en su vida. ¿Tú sabes algo de esto?, me preguntó con voz peligrosamente baja. ¿De qué, hijo?, respondí, llevándome otra cucharada de sopa a la boca con mano firme. De la investigación de la casa. Ricardo dice que las autoridades están cuestionando los documentos de la venta. No sé de qué me hablas, mentí, mirándolo directamente a los ojos. ¿Hay algún problema con los papeles? Por primera vez en años, pude ver miedo real en los ojos de Rodrigo. Miedo de que su plan perfecto se estuviera desmoronando. Miedo de que su víctima silenciosa no fuera tan tonta como él pensaba. Al día siguiente, viernes, llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. A las 10 de la mañana, 2 agentes del Ministerio Público tocaron a nuestra puerta. Rodrigo todavía estaba en pijama, desayunando tranquilamente cuando escuchamos los golpes oficiales. ¿Quién será tan temprano?, murmuró mientras caminaba hacia la puerta, sin sospechar que su mundo estaba a punto de colapsar. Yo me quedé en la cocina, fingiendo lavar trastes, pero con todos mis sentidos alertas. ¿Rodrigo Morales Herrera? Escuché la voz formal de uno de los agentes. Sí, soy yo. ¿Qué se les ofrece? Tenemos una citación para que comparezca ante el Ministerio Público por presunto fraude y falsificación de documentos. Aquí están los papeles. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Después la explosión. ¿Qué? ¡Esto es un error! Yo no he falsificado nada. Todos mis documentos están en orden. Los agentes le explicaron con paciencia profesional que tenía derecho a un abogado, que debía presentarse el lunes a las 9 de la mañana y que cualquier intento de dejar la ciudad sería considerado fuga de la justicia. Cuando se fueron, Rodrigo entró a la cocina como huracán. Su rostro estaba rojo de furia y confusión, sus ojos inyectados de sangre, las manos temblándole de rabia. «¡Esto es culpa tuya!», me gritó, señalándome con el dedo acusador. «Tú fuiste a meter chismes. Tú hiciste esto». «Yo no he hecho nada, hijo», respondí con voz calmada, secándome las manos con el trapo de cocina. «Solo defendí lo que es mío». «¿Lo que es tuyo? Esta casa es mía. Yo soy tu único heredero. Tengo derecho a hacer lo que quiera con ella». «No, Rodrigo». Esta vez mi voz sonó diferente. No era la voz sumisa de la madre acobardada. Era la voz de una mujer que había encontrado su dignidad después de años de buscarla. «Esta casa la compramos tu padre y yo con 30 años de trabajo. Tú jamás pusiste un peso para comprarla. Y jamás te di permiso para venderla. Yo no necesito tu permiso. Tú ya estás muy vieja para tomar decisiones importantes». «Vieja sí estoy», admití, «pero no tonta.
Ya me di cuenta de cómo me has estado robando durante años. La palabra robando lo golpeó como bofetada. Se quedó paralizado por un momento, procesando que su víctima silenciosa no solo se había dado cuenta de todo, sino que tenía las agallas para confrontarlo. «Yo no te he robado nada», murmuró. Pero su voz ya no tenía la convicción arrogante de antes. «Todo lo que he hecho ha sido por nuestro bien». ¿Por nuestro bien? Saqué mi teléfono celular y le mostré la fotografía que había tomado a su foto del casino. ¿Apostar en los casinos con mi dinero era por nuestro bien? Su rostro se descompuso completamente cuando vio la evidencia de su traición. Se dio cuenta de que había subestimado gravemente a la mujer que le había dado la vida. ¿Cómo? ¿Dónde conseguiste eso? Encontré muchas cosas interesantes en tu cuarto, hijo. Fotos, documentos, evidencias de que me has estado mintiendo durante años. Mi voz seguía calmada, pero firme como roca. Y lo más doloroso, descubrí que para ti soy solo la vieja que ni se da cuenta. Rodrigo se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Por un momento pareció el niño asustado que había sido alguna vez, antes de convertirse en este extraño manipulador que había destruido nuestra relación. Las cosas se me fueron de las manos. ¿Necesitaba el dinero para... ¿Para qué, Rodrigo? Le pregunté, sentándome frente a él en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas cuando él era pequeño, y yo creía que crecería para ser un hombre de bien. ¿Para apostar? ¿Para presumir con tus amigos? ¿Para vivir como rico con dinero que no es tuyo? Tú no entiendes la presión que he tenido. Sin trabajo, sin dinero propio, viviendo de la pensión de mi mamá. ¿Sabes lo humillante que es eso? ¿Humillante? La ironía de sus palabras me golpeó como tsunami. ¿Te parece humillante vivir del dinero de tu madre? ¿Pero no te parece humillante robarle a esa misma madre? ¿No te parece humillante falsificar su firma y vender su casa sin su permiso? Yo iba a compartir el dinero contigo. Mentira. Esta vez mi voz fue cortante como navaja. Te vi los planes. Ibas a meter el dinero en inversiones que solo tú controlarías. Ibas a ponerme en un departamento pequeño donde yo pagara la renta con mi pensión, mientras tú te quedabas con todo el resto. El silencio se extendió entre nosotros como abismo imposible de cruzar. Rodrigo lloraba ahora, pero yo ya no sentía la compulsión automática de consolarlo. Había aprendido a distinguir entre lágrimas de arrepentimiento genuino y lágrimas de autocompasión. «¿Qué quieres que haga?», me preguntó finalmente, con voz quebrada. «Quiero que devuelvas mi casa a mi nombre. Quiero que canceles la venta. Quiero que me devuelvas cada peso que me has quitado con mentiras. Y quiero que te busques trabajo y tu propia casa. ¿Me estás corriendo? Te estoy dando la oportunidad de irte con dignidad antes de que los cargos criminales procedan. La licenciada Mendoza me dijo que si colaboras voluntariamente, tal vez podamos llegar a un acuerdo que no incluya la cárcel». ¿La licenciada Mendoza? Sus ojos se abrieron con horror. ¿Contrataste abogado? Contraté abogado, presenté demanda, reuní evidencias y testimonié contra ti ante las autoridades. Cada palabra salió de mi boca con claridad cristalina. Hice todo lo que una mujer inteligente hace cuando se da cuenta de que la están robando. Rodrigo me miró como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la mujer sumisa que había conocido durante 42 años había muerto, y en su lugar había nacido alguien nueva, alguien que sabía su valor, alguien que no tenía miedo de defenderse. «Tienes hasta el domingo para decidir», le dije, levantándome de la mesa con una dignidad que no había sentido en décadas. «O colaboras voluntariamente para arreglar este desastre que creaste, o enfrentas las consecuencias legales completas». Cuando subí a mi cuarto esa tarde, me hinqué frente a mi altar y recé como no había rezado en años. «Gracias, Señor Jesús, por darme fuerzas para defender lo que es justo. Perdona a mi hijo, porque no sabe lo que ha hecho. Pero ayúdalo a entender que el amor no significa permitir que me destruya. Ayúdalo a encontrar su camino de vuelta a ser el hombre bueno que una vez fue». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No era la paz de la resignación, era la paz de quien finalmente había encontrado el valor para luchar por sí misma. El domingo por la tarde, Rodrigo tocó la puerta de mi cuarto con golpes suaves.
muy diferentes a los gritos autoritarios que había usado durante años. Cuando le dije que podía pasar, entró con la cabeza agachada, cargando un folder lleno de papeles. «Ma», dijo con voz pequeña, «hablé con mi abogado. Me dijo que es mejor que colabore contigo antes de que esto llegue a juicio». Me quedé sentada en mi silla de mimbre, la misma donde solía leer mis novelas románticas en las tardes de domingo, cuando creía que mi vida ya no tenía sorpresas que ofrecerme. Pero ahora sabía que a los 67 años apenas estaba comenzando a vivir de verdad. «¿Y qué decidiste?», le pregunté, sin demostrar la mezcla de alivio y tristeza que sentía por dentro. «Voy a cancelar la venta de la casa. Voy a devolverte la escritura con tu nombre. Y voy a pagarte de vuelta todo el dinero que gasté». Sus palabras salían atropelladas, como si tuviera prisa por terminar con esta humillación. «Pero necesito tiempo, ma. No tengo todo el dinero disponible ahora mismo». «¿Cuánto tiempo?», pregunté, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. 6 meses, tal vez 1 año. 3 meses, respondí sin vacilar. «Y mientras tanto, te buscas trabajo y tu propio lugar para vivir». «¿Me estás corriendo de la casa?». «Te estoy dando la oportunidad de crecer, hijo. De ser el hombre independiente que siempre debiste ser». Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde José había plantado un rosal que todavía florecía cada primavera. «Ya eres un adulto de 42 años. Es hora de que vivas como tal». «Pero ma, yo no sé vivir solo. Siempre he vivido contigo. Y por eso mismo necesitas aprender». Me volví para mirarlo, y por primera vez en años, no sentí lástima por él. Sentí esperanza. «Rodrigo, cuando eras niño, te enseñé a caminar sosteniéndote de la mano, pero llegó un momento en que tuve que soltarte para que pudieras caminar solo. Este es ese momento». Los siguientes días fueron extraños pero liberadores. Rodrigo cumplió su palabra. Canceló la venta. Me devolvió los documentos de la casa y comenzó a buscar trabajo con una urgencia que no había mostrado en años. Era como si ver las consecuencias reales de sus actos lo hubiera despertado de un sueño de irresponsabilidad que había durado décadas. Mientras tanto, yo comencé a redescubrir quién era cuando no estaba siendo la sirvienta de nadie. Una mañana, en lugar de levantarme a las 5 a prepararle el desayuno, me quedé en la cama hasta las 8, escuchando los pájaros cantar en el jardín y planeando mi día sin considerar las demandas de nadie más. Me inscribí en las clases de computación para adultos mayores que daban en el centro comunitario de la colonia. Durante años había usado mi edad como excusa para no aprender cosas nuevas, pero ahora me daba cuenta de que mi mente estaba más despierta que nunca. La maestra, una jovencita llamada Daniela que me recordaba a María, mi nieta, me enseñó a usar Facebook, WhatsApp y hasta YouTube. «Señora Esperanza», me dijo después de mi tercera clase, «usted aprende muy rápido. ¿Ha pensado en enseñarles a otras personas de su edad?» ¿Enseñar? Yo, que durante años me había sentido inútil, ¿podía enseñar algo valioso a otros? También me uní al grupo de oración de las señoras de la parroquia, algo que había evitado durante años porque creía que mis problemas familiares me descalificaban para participar en actividades espirituales. Pero doña Elena, la coordinadora del grupo, una mujer de 75 años con energía de quinceañera, me recibió con los brazos abiertos. «Mija», me dijo el primer día, «todas aquí hemos pasado por cosas difíciles. El dolor compartido se vuelve más ligero y la fe compartida se vuelve más fuerte». En ese círculo de mujeres que se reunían cada miércoles en el salón parroquial, encontré algo que no había tenido en años: amigas verdaderas. Mujeres que habían sobrevivido divorcios, viudez, hijos problemáticos, enfermedades, pobreza, pero que habían encontrado la manera de construir vidas llenas de propósito y alegría. Doña Carmen, de 72 años, me contó cómo había empezado un pequeño negocio de tamales después de que su esposo la abandonara por una mujer más joven. «Lloré 2 semanas», me dijo mientras bordábamos servilletas para la kermes de diciembre. Y después me dije, «Carmen, o te quedas llorando o te pones a trabajar». Elegí trabajar. Doña Mercedes, de 69 años, había criado sola a 4 hijos después de que su marido muriera en un accidente de construcción.
La viudez me enseñó que tengo más fuerza de la que imaginaba, me confió. Y mis hijos aprendieron a ser independientes porque no tuvieron otra opción. Estas mujeres me enseñaron que mi historia no era única, pero tampoco era una condena. Era simplemente el capítulo difícil de una vida que podía tener muchos capítulos hermosos todavía. Una tarde, mientras caminaba por el mercado de San Juan comprando ingredientes para una comida que haría solo para mí, me encontré con Carmen, la exesposa de Rodrigo. Llevaba de la mano a mis nietos, Luis y María, que habían crecido tanto que casi no los reconocí. Doña Esperanza, me saludó con cautela. ¿Cómo está usted? Muy bien, Carmen. Muy bien. Y era cierto. Me veía mejor. Me sentía mejor. Estaba mejor. ¡Abuelita!, gritó María, soltándose de la mano de su madre para correr hacia mí. Te he extrañado tanto. El abrazo de mi nieta me llenó de una alegría que no había sentido en años. Carmen y yo hablamos brevemente, con la cordialidad cuidadosa de dos mujeres que habían compartido el dolor de lidiar con el mismo hombre difícil. ¿Cómo está Rodrigo?, me preguntó, más por cortesía que por genuino interés. Está aprendiendo a ser independiente, respondí. A los 42 años, pero está aprendiendo. Carmen sonrió con comprensión. Tal vez sea lo mejor para él. Y definitivamente es lo mejor para usted. Antes de despedirnos, María me preguntó, «Abuelita, ¿podemos visitarte pronto? Echo de menos tu cocina y tus cuentos». «Claro que sí, mi amor. Ahora que tengo mi casa en paz, pueden visitarme cuando quieran». 2 semanas después, Rodrigo encontró trabajo en una empresa de mensajería. No era el trabajo profesional que había soñado, pero era trabajo honesto que le daba un sueldo, y más importante, dignidad. Lo vi cambiar gradualmente. Se levantaba temprano, se arreglaba para salir, regresaba cansado pero con cierta satisfacción que no había visto en sus ojos en años. ¿Sabes qué, Ma?, me dijo una noche mientras cenábamos, ya sin la tensión de antes. Me gusta ganar mi propio dinero. Me había olvidado de cómo se siente. Me da mucho gusto, hijo. Le respondí sinceramente. Tu padre siempre decía que el trabajo dignifica al hombre. Sí, murmuró, mirando su plato. Creo que papá tenía razón en muchas cosas. El día que Rodrigo se mudó a su departamento en la colonia Doctores, lo ayudé a empacar sus cosas. Era un lugar pequeño pero limpio, cerca de su trabajo y dentro de sus posibilidades económicas. Mientras doblaba su ropa y la guardaba en cajas, recordé todas las veces que había hecho lo mismo cuando era niño, y nos mudábamos a casas mejores gracias al trabajo duro de José. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres, Ma?, me preguntó mientras cargaba la última caja hacia su coche usado que había comprado con su primer sueldo. Estoy segura de que esto es lo que necesitas, hijo, le respondí, y estoy segura de que vas a estar bien. Nos abrazamos en la puerta de la casa, un abrazo diferente a todos los que habíamos compartido en años. No era el abrazo condescendiente del hijo que tolera a su madre carga, ni el abrazo desesperado de la madre que se aferra a su hijo por miedo a la soledad. Era el abrazo de dos adultos que se querían pero que habían aprendido a respetarse. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en décadas, no sentí tristeza, sentí paz. Caminé por cada cuarto, disfrutando del silencio que ya no era símbolo de abandono, sino de tranquilidad. En la cocina, preparé una cena simple pero deliciosa. Puse la mesa con mi vajilla buena que había guardado para ocasiones especiales, y cené acompañada por la música de Juan Gabriel que había puesto en el radio. Después de cenar, me senté en el jardín con una taza de café y llamé a mi hermana Rosa en Guadalajara, con quien había perdido contacto durante años, porque Rodrigo siempre decía que las llamadas de larga distancia eran muy caras. «Esperanza», gritó cuando escuchó mi voz. «Hermana, pensé que ya te habías olvidado de mí». Le conté todo. Cada detalle de mi transformación, cada momento de mi liberación. Rosa lloró y rió conmigo a través de las líneas telefónicas que cruzaban medio país para conectar nuestros corazones de hermanas. «Siempre supe que tenías esa fuerza adentro», me dijo al final de nuestra conversación de 2 horas. «Solo necesitabas encontrar una razón para usarla». Antes de acostarme, me hinqué frente a mi altar como había hecho todas las noches durante décadas. Pero esta vez, mi oración fue de pura gratitud.
Gracias, Señor Jesús, por enseñarme que amar no significa permitir que me destruyan. Gracias por darme fuerzas para defenderme cuando creí que ya no las tenía. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Y bendice a mi hijo. Ayúdalo a encontrar su camino hacia la felicidad verdadera, esa que viene del trabajo honesto y el respeto propio. Esa noche dormí como un bebé, arrullada por el silencio de mi casa en paz y la certeza de que había recuperado no solo mi hogar, sino mi alma. 6 meses después, mientras regaba las flores que había plantado en mi jardín renovado, escuché el timbre de la puerta. Era Rodrigo, pero no el Rodrigo amargado y demandante de antes. Este hombre llevaba un ramo de claveles rojos y una sonrisa genuina que no veía en su rostro desde que era adolescente. «Hola, ma», me dijo, y en esas 2 palabras pude escuchar respeto, cariño y algo que había estado ausente durante años: gratitud. «Hola, hijo. ¿Cómo estás?» Le abrí la puerta completamente, ya sin el miedo de que viniera a pedirme dinero o a alterarme la paz. «Bien, ma. Muy bien». Se veía diferente, más delgado, más arreglado, con esa postura erguida de quien se siente orgulloso de sí mismo. «Vengo a invitarte a comer. Es mi cumpleaños, y quiero celebrarlo contigo». Su cumpleaños. Durante años, yo había sido quien organizaba sus celebraciones, quien compraba el pastel, quien invitaba a la familia. Esta vez, él quería celebrar conmigo. Fuimos a un restaurante pequeño pero elegante en la zona rosa, nada ostentoso, pero limpio y con buena comida. Rodrigo insistió en pagar la cuenta con dinero que había ganado honradamente. Mientras comíamos mole poblano y bebíamos agua de Jamaica, me contó sobre su vida nueva. «¿Sabes qué, ma? Mi jefe me ofreció un ascenso. Quiere que supervise una ruta nueva». Sus ojos brillaban con el orgullo genuino de quien se ha ganado algo por sus propios méritos. «No es mucho dinero extra, pero es reconocimiento». «Me da mucho gusto, hijo. Tu papá estaría orgulloso». «Sí», murmuró, bajando la vista por un momento. He estado pensando mucho en él últimamente, en las cosas que me decía cuando era niño y que yo no quería escuchar. Hablamos durante 2 horas, como no habíamos hablado en décadas. Me contó sobre su departamento, sobre los amigos nuevos que había hecho en el trabajo, sobre la mujer simpática del edificio donde vivía que le había enseñado a hacer quesadillas porque siempre se le quemaban. «¿Te gusta?», le pregunté con una sonrisa pícara. «Sí», admitió, sonrojándose como cuando tenía 15 años. «Se llama Patricia. Es maestra de primaria. Tiene 2 hijos pequeños. Suena como una buena mujer». «Lo es. Y no me pide dinero ni me mantiene ni tolera mis berrinches». Me miró directamente a los ojos. «Me gusta la persona que soy cuando estoy con ella». Cuando me trajo de vuelta a casa esa tarde, se quedó parado en la puerta del jardín, observando las flores que yo había plantado, el pequeño huerto de hierbas aromáticas, la mesa y sillas nuevas donde ahora desayunaba cada mañana disfrutando el aire fresco. «Se ve bonita la casa, ma. Se ve feliz». «Es que está llena de paz», le respondí. «Ya no hay gritos, ni demandas, ni tensión, solo tranquilidad». «Perdóname», me dijo de repente, con voz quebrada. «Perdóname por todos esos años en que te traté como si fueras mi empleada. Perdóname por robarte. Perdóname por hacerte sentir que no valías nada cuando tú vales todo». Sus lágrimas eran diferentes a las que había derramado cuando lo confronté. Estas no eran lágrimas de autocompasión o manipulación. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino. «Ya te perdoné hace mucho, hijo», le dije, tocando su mejilla con ternura. «Pero más importante que mi perdón es que tú te perdones a ti mismo y que no vuelvas a ser esa persona. No voy a volver a ser así. Te lo prometo». «No me lo prometas a mí», le dije con suavidad. «Prométetelo a ti mismo». Después de que se fue, me senté en mi nueva mecedora en el porche, contemplando el atardecer que pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos dorados y rosados. Mi teléfono sonó. Era una videollamada de María, mi nieta. «¡Abuelita!», gritó con la alegría natural de los 11 años. «¿Cómo estás?» «Muy bien, mi amor. ¿Y tú qué tal en la escuela?» «Bien, pero te extraño. Mamá dice que podemos visitarte el próximo fin de semana. ¿Puedes hacer tus enchiladas verdes?» «Por supuesto, princesa. Y esta vez tú me vas a ayudar a cocinar».
Durante media hora platicamos sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de ser veterinaria cuando fuera grande. Era una conversación libre de la tensión que solía existir cuando Rodrigo vivía aquí y convertía cada visita en un drama familiar. Esa noche, antes de dormir, marqué el número de mi hermana Rosa en Guadalajara. Había vuelto a ser costumbre hablar con ella cada semana, recuperando la cercanía que habíamos perdido durante años. ¿Cómo va tu proyecto, hermana?, me preguntó después de saludarnos. Mi proyecto. 3 meses atrás, inspirada por las historias de las mujeres del grupo de oración, había decidido empezar algo que jamás pensé que haría: un pequeño negocio desde casa. Había comenzado a hacer postres caseros para vender en las oficinas del centro de la ciudad. País de queso, flanes, gelatinas artísticas, brownies, todo lo que había aprendido a hacer durante décadas de cocinar para mi familia, pero ahora para ganar mi propio dinero. Muy bien, le respondí, orgullosa. Esta semana vendí todo lo que hice. Las secretarias de la oficina del licenciado Hernández ya me encargaron 2 pies para una junta importante. Ay, hermana, si vieras cómo me da gusto. Siempre fuiste muy buena para la repostería, pero nunca te habías dado la oportunidad de brillar. Tenía razón. Durante años había cocinado solo para servir a otros, sin valorar que tenía un talento real para crear postres deliciosos. Ahora, cada peso que ganaba era mío, producto de mi esfuerzo y mi habilidad. Y lo mejor, le conté a Rosa, es que doña Elena me pidió que le enseñe a hacer flanes a las mujeres jóvenes del grupo de la iglesia. Dice que necesitan aprender oficios que las hagan independientes. Enseñar. Dar algo de valor a otras mujeres. Ser útil de verdad, no por obligación, sino por elección. Era una sensación completamente nueva para mí. Al colgar el teléfono, me dirigí a mi altar para mi oración nocturna. Pero antes de hincarme, me detuve a observar los cambios que había hecho en mi cuarto. Había comprado cortinas nuevas de un color azul cielo que me alegraba el corazón cada mañana. Había reacomodado los muebles para que entrara más luz natural. Había colgado en la pared algunas fotografías de momentos felices. Mi boda con José, el bautizo de Rodrigo, los cumpleaños de mis nietos. Pero la adición más significativa era una fotografía nueva. Una que me había tomado doña Carmen del grupo de oración durante nuestra última reunión. En esa foto, yo estaba sonriendo genuinamente, rodeada de mis nuevas amigas, con una expresión de paz y contentamiento que no había visto en mi rostro en años. Señor Jesús, comencé mi oración nocturna. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por mostrarme que amar a mis hijos no significa sacrificar mi dignidad. Gracias por darme fuerzas para defenderme cuando creí que ya no las tenía. Hice una pausa, escuchando los sonidos suaves de la noche, el viento moviendo las hojas del rosal, el murmullo lejano del tráfico, el ladrido ocasional de algún perro del vecindario, sonidos de vida continuando, de un mundo que seguía girando, pero ahora con mi participación activa en lugar de mi resignación pasiva. Y bendice a Rodrigo en su nueva vida. Ayúdalo a ser feliz de la manera correcta, con trabajo honesto y amor genuino. Que nunca olvide las lecciones que aprendimos juntos estos meses. Al levantarme de mi reclinatorio, sentí algo que no había experimentado en décadas. Expectativa positiva hacia el futuro. No sabía exactamente qué me esperaba en los años por venir, pero sabía que tendría el valor para enfrentarlo. Me asomé por la ventana de mi cuarto hacia el jardín que había transformado de un espacio abandonado en un pequeño paraíso de flores y plantas aromáticas. Bajo la luz de la luna, pude ver los primeros brotes de los tomates que había plantado la semana anterior. Nueva vida creciendo de la tierra fértil, tal como nueva vida había crecido en mi corazón después de años de sequía emocional. Mañana era martes, lo que significaba mercado de San Juan, clases de computación en la tarde, y por la noche tendría que preparar los flanes que había prometido entregar el miércoles. Una vida llena de propósito, de metas pequeñas pero significativas, de relaciones genuinas basadas en respeto mutuo en lugar de obligación. A los 67 años, había aprendido algo que muchas personas nunca aprenden, que el amor verdadero incluye el amor propio, que la bondad cristiana no requiere ser víctima
y que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del tocador que había pertenecido a mi madre. La mujer que me devolvía la mirada era mayor, sí, con cabello completamente blanco y arrugas que contaban la historia de una vida vivida plenamente. Pero en sus ojos había algo que había estado ausente durante años. Dignidad, paz, esperanza. Buenas noches, Esperanza, me dije a mi reflejo, usando mi nombre con el cariño que había aprendido a sentir por mí misma. Y esa noche, como todas las noches de los últimos 6 meses, dormí profundamente, arrullada por la certeza de que mañana sería otro día lleno de posibilidades en la vida nueva que había construido con mis propias manos. Porque había aprendido que a veces, para salvar a quienes amamos, primero tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Y que el milagro más grande que Dios puede obrar en nuestras vidas es darnos el valor para valorarnos como Él nos valora, infinitamente. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, donde el amor mal entendido casi destruye a una persona hasta que encuentra fuerzas para defenderse? ¿Cómo los ayudó la fe en esos momentos? Si has sentido que esta historia toca tu corazón, comparte en los comentarios cómo la fe te ha dado fuerzas en los momentos más difíciles. Si esta historia te gustó, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, una historia como esta puede ser exactamente lo que una persona necesita para encontrar el valor de cambiar su vida. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.